Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 220 de tu cronomeditación. Tin, tirín. Es el Yux Z12. Bueno, es un gran día, es un día de la vida, es la esencia de la letra Z, así que con toda la vida, para cooperar, vamos a pedirle primero a Guilla que nos recite el mandato y después un poco de bla 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 bla. 1, 2, 3. Z12. Yo soy musical, con la espiritualidad de la mente, dedico con el fin de iluminar universalizando la vida. Sello la matriz del fuego universal con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder del libre albedrío. Bueno, nos está guiando I12, ya que la letra I es la que tiene el poder del libre albedrío, mientras que la letra Z, que también es amarilla, también es maduradora de células de tiempo, tiene el poder del fuego universal. Así que bueno, básicamente hoy lo que va a estar sucediendo en cada instante presente, para poder recrear el mundo en nuestros sentidos, se sella la matriz del fuego universal con el tono cristal de la cooperación. ¿Cómo es esto? Bueno, recordá lo que vengo diciéndote siempre. Solo somos una chispa que muy rápidamente se convierte en todas tus partículas subatómicas, pero tan rápidamente cambia de forma y es todas que realmente no logramos poder tener conciencia de esos cambios. Simplemente tenemos conciencia de ser todo el cuerpo. O sea, cuando completa la cubicación, se le llama cubicación porque tenés que imaginarte una grilla tridimensional llena de cubitos muy chiquititos. Cada cubito es del tamaño de una partícula subatómica, en realidad del tamaño y el espacio donde está dentro la partícula. Está entonces ahí adentro del cubito, en el centro del cubito, ¡pum!, sucede la chispa. Y al suceder la chispa, después sucede acá, y después acá, y después acá, y después acá, y de esa manera se cubica la chispa al diseño de la forma de tu cuerpo físico dentro de esa grilla tridimensional. Y la forma que va a tener tu cuerpo en ese instante presente va a estar basada en el mandala cósmico, que es una imagen holográfica de todo el universo, de todo lo creado, para que en ese instante la chispa vital, utilizando solamente esa partecita de ese mandala cósmico en donde se encuentra tu cuerpo, en base a cómo está tu cuerpo en ese instante presente, lo va a cubicar. Tum, 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 tum. Va a hacer todas las partículas subatómicas. Empieza desde tu punto geo, que queda detrás de tus ojos, arriba del hipotálamo, es tu centro de gravedad. Ahí se encuentra la partícula subatómica número 0. Y desde ahí, que siempre es variable, no es siempre la misma, ¿está? Pero básicamente se encuentra en esa ubicación. Bueno, entonces hace tum, 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 y crea a tu cuerpo físico según la energía que debiese tener en ese instante y según el arte de ese instante. ¿Qué es el arte? El arte es la maduración del almacenamiento de datos que nosotros recreamos sensorialmente en nuestro entorno físico y dentro de nosotros mismos. Entonces, en base a todo eso, va a recrear las sensaciones de ser partículas subatómicas de tu cuerpo, para que muy rápidamente tu estado de conciencia va a sentir todas las permutaciones que tuvo la chispa vital en ese instante presente como si fuese un rayo eléctrico, un rayo de energía. Es la sensación de estar vivo. ¿Ok? Y después, sumando los instantes presentes uno tras del otro, obtenemos la secuencia de la vida. Y ahí es donde existimos. Ahí es donde cobramos existencia. O sea, la chispa vital tiene existencia de sí misma, de estar siendo todas las partículas subatómicas, pero adquiere la existencia de ser todo el cuerpo completo cuando completa la cubicación, no antes. Entonces, en cada instante presente, la vida se detiene, la vida de tiempo lineal, la de la secuencia de un instante más otro, más otro, más otro. Y en cada instante, la chispa realiza la factorización de energía de sí misma, igualándose al arte de ese instante. Después del siguiente instante, del siguiente instante, del siguiente instante, y vos, como yo, como todos, somos la consecuencia de ser la idea autoexistente de la forma, consciente de ser la forma,
en la secuencia de los instantes presentes, y a eso le llamamos la vida. ¿Ok? Entonces, en un día de hoy, que es tan importante entender qué es la vida, porque es letra Z y es la esencia, entonces, ¿cómo vamos a llegar a la letra Z y vamos a estar preparados para iluminar, ya que ese es el fin de la letra Z, si no sabes la verdad de cómo estás construido? A partir de que sabes cómo estás construido, lo primero que vas a pensar es, ¿y qué pasa con todos los demás? ¿También están construidos con la misma chispa vital? Entonces ahí vamos un poquito más para iluminar. No, mi querido amigo, no. Solamente hay un único cuerpo llamado el cuerpo raíz, el cuerpo de Dios, que es creado con la chispa vital. Después todos los demás, todo lo demás, todo eso del mandala cósmico no es más que una lectura que hace la chispa vital dentro del cuerpo raíz de la base de datos de toda la creación. Entonces, todos nosotros, el resto, somos datos que estamos procesados de tal manera en cada instante presente por la chispa vital en su lectura, que hace que de un instante al otro y de un instante al otro nosotros creemos ser existencia, creemos ser seres humanos, y hay otros que creen ser animalitos, mariposas, chanchos, gallinas, incluso robots. O sea, la existencia de la materia en el universo no existe en realidad, porque en realidad no es materia, es prana del propio cuerpo raíz. Entonces, solamente somos uno, eso es el famoso, somos uno, somos uno. Bueno, ¿de qué me están hablando? Bueno, en realidad los que te están diciendo eso tampoco lo saben, pero es muy bonito decirlo, pero cuando profundizas en el conocimiento cronocrático llegas a la verdad absoluta de que somos uno, porque en realidad somos el cuerpo raíz. Y que todos nosotros en realidad somos datos informáticos de una lectura de ceros y unos, binaria, digital, que sucede por la chispa vital en cada instante presente. ¿Ok? ¿En qué nos asemejamos? Nos asemejamos en todo. Porque como somos una lectura de cómo el cuerpo raíz sería otros dentro del mismo planeta, todos esos otros son sus semejantes. Y están creados de la misma manera, están creados por una composición biogenética a partir de partículas subatómicas. Entonces, tanto vos como los animalitos, mariposas, etcétera, todo está compuesto de lo mismo. Todos estamos compuestos de materia biogenética a partir de partículas subatómicas, y lo mismo este sillón y todo eso. Entonces, la construcción del cuerpo raíz es idéntica a la construcción que el cuerpo raíz está leyendo de toda la creación del universo. Pero en sí el universo no existe, y nosotros tampoco, no existimos, porque no tenemos cuerpos verdaderos. Lo que tenemos es conciencia de estar soñando ser otros cuerpos. Por eso se dice que todos nosotros somos durmientes del planeta Tierra, somos las criaturas del planeta Tierra, que estamos dormidos dentro del cuerpo raíz, que es nuestro recipiente real, en el cual estamos enraizados como conciencia de ser otras personas, de ser otros cuerpos, de ser otras formas, de ser todas las criaturas del planeta. Pero en realidad habitamos dentro del cuerpo raíz, pero no lo sabemos. Porque desde que estamos en funcionamiento, que es cuando nació el cuerpo raíz, hasta que el cuerpo raíz muera, nosotros existimos en paralelo, como si existiéramos realmente en el mundo. Pero en realidad solo somos sueños de sus otros yoes. ¿Está? Por eso se dice que todos nosotros, como seres humanos, como la especie elegida de ser los semejantes del cuerpo raíz, somos desdoblamientos psicológicos de la persona creada en el cuerpo raíz. Así que así de importante es el cuerpo raíz, y por eso que la cronocracia se basa en dar esta revelación a todos para que el crononauta se asemeje lo más posible al cuerpo raíz. Es más, es posible que alguno de nosotros lo sea. No quiero decir un crononauta, lo que quiero decir que alguno de los seres humanos hay uno que lo es. Ahora, si nosotros como crononautas, que somos conscientes de este conocimiento, de la programación del tiempo para crear la energía, que a partir de la creación de la energía, por una cuestión de economía, solo se crea un cuerpo, no millones de cuerpos, y que ese cuerpo es uno de nosotros, algún día quizás sabremos quién es, pero por una cuestión de seguridad de la creación nunca se va a saber, porque ese cuerpo, quien reside dentro de ese cuerpo, la persona de ese cuerpo, vive en total anonimato. Es un igual a todos los demás, en forma física, mental, psicológica, etc. Y no hay posibilidad tampoco de que alguien
pueda demostrar de que fulano de tal, o tu mamá o tu papá o vos mismo sos el cuerpo raíz. Por lo tanto, yo juego a hacerlo. Vos también podés jugar a hacerlo. Todos podemos jugar a hacer que somos el cuerpo raíz y eso sería divertidísimo. Porque mientras más conciencias tengas de que sos solo uno y que la creación existe dentro tuyo, pero existe en paralelo y a su libre albedrío, mayor amor vas a tener hacia todas esas otras personas y hacia todas esas otras cosas porque están creadas dentro tuyos, pero están soñando en que son otros. Y esa es la belleza de la creación, que estamos creando vida. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, que es un día de la cooperación, como bien dice acá, con el tono cristal de la cooperación, yo estoy cooperando de esta manera. Pero para poder cooperar bien, tengo que lograr hacerlo universalizando. Entonces, lo que tengo que hacer es, aquello que quiero compartirte, primero lo voy a universalizar. Entonces, universalizando aquello, en este caso, universalizando la vida, dedico mi tiempo, obviamente, con el fin de iluminar. Con la espiritualidad de la mente, ya que el día de hoy es un día de la mente, como bien podemos ver ahí en el simbolito de Pax, el que está encendido de color amarillo es la esfera de la mente. Acá tenemos vida, sentidos, mente y el circulito es del tiempo. Bueno, amiguito mío, espero que esta información te sea nutritiva, sobre todo para que entiendas bien qué es la vida y bueno, si la vi, por ahí te da, ¿verdad? Así que vida que te da, vida que es la vida que te da. Chao, mi querido amigo, jugá mucho con las palabras, acordate de aprenderte bien las letras de los sellos y los tonos para poder jugar con las palabras y con las letras, enriquecer tu intelecto, mejorar tu conciencia acerca de qué es todo lo que existe, de todo esto que existe y bueno, disfrutar mucho más de la vida. De eso se trata. Cada día estoy un poco mejor. Chau, chau.